Hola chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren de lo mejor. Vamos a continuar con los temas que habían quedado pendientes. En este caso, eh, ya empezamos a ver un poco más acerca de los fármacos y los grupos farmacológicos y de cómo estos actúan sobre cada uno de los sistemas del cuerpo humano. Hoy tenemos lo que son los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo y espero que les sirva en algún momento cuando vayan a sus prácticas o cuando estén en el hospital laborando. Vamos a comenzar primeramente con definir lo que es el sistema nervioso o cómo se compone el sistema nervioso. Tenemos en primera instancia una división del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Como vemos aquí en esta diapositiva, el sistema nervioso central está compuesto principalmente por el encéfalo y la médula espinal. A su vez, son una subdivisión de composición con el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, el diencéfalo. Y por otra parte, como les había dicho, tenemos el sistema nervioso periférico, que está compuesto por nervios, que son los nervios craneales y los nervios espinales. Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen que nos representa lo que son en sí la división de de esas dos divisiones del sistema nervioso. Tenemos aquí de color rojo lo que es el sistema nervioso central. Como les había comentado, los órganos por los cuales está compuesto, vemos que abarca básicamente lo que es la parte central del cuerpo, como su nombre indica, y por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, que está coloreado de color azul, y vemos que abarca las extremidades superiores como las extremidades inferiores. Partiendo principalmente del sistema nervioso periférico, vamos a ver que este se va a dividir a su vez en clase sensitiva o aferente, es decir, que traen señales al sistema nervioso, y la clase motora o eferente, que lleva señales, digamos, como de respuesta. ¿Ok? En este caso vamos a tener que la clase sensitiva o aferente se va a tomar de dos maneras, la somática o con los sentidos. En el somático tenemos lo táctil, lo térmico, receptores del dolor, entre otros, y con los sentidos tenemos el olfato, el gusto, la visión, ¿ok? Y entre otros. Esto quiere decir que cuando nosotros tocamos algo que está caliente o que tiene como alguna sensación no muy común que pudiera traer algún malestar al cuerpo, este lo va a detectar, lo va a sintetizar y después lo va a manifestar en la clase motora que vamos a ver aquí, donde dice que está compuesta principalmente por músculos y glándulas. ¿Okay? En este caso, si nosotros tocamos algo que está caliente, como les había comentado en clases, si tocamos algo que está caliente, nosotros lo analizamos y automáticamente el cuerpo va a responder a este estímulo y obviamente va a ocasionar que quitemos la mano de ahí. Esta clase motora se subdivide aún más en dos partes, donde tenemos el sistema nervioso somático, el cual conduce señales desde el sistema nervioso central solo hacia los músculos esqueléticos, es decir, hacia los movimientos voluntarios. Y tenemos el sistema nervioso autónomo, que conduce señales al músculo liso, cardíaco y glándulas, es decir, a los movimientos involuntarios. Como dice acá, estos tipos de músculo nosotros no tenemos ninguna inferencia para poder controlarlos. ¿Ok? Estos músculos se mueven por sí solos debido, pues obviamente, a las funciones primitivas que tenemos nosotros como seres humanos. En este caso, podemos aquí en esta imagen darnos cuenta de cómo se va a dividir este sistema nervioso autónomo. Tenemos en primera instancia el sistema nervioso parasimpático y en segunda tenemos el sistema nervioso simpático. Vamos a darnos cuenta de que, como les había comentado en clase, que cada uno de estos sistemas tiene unas funciones específicas con respecto a cada uno de los órganos. Por el caso del sistema parasimpático, se va a encargar de contraer la pupila, a diferencia del sistema simpático, que es lo opuesto, que se va a encargar de dilatar la pupila.
En el caso de la salivación, el sistema parasimpático va a estimular la salivación y el sistema simpático va a inhibir esta salivación. ¿Ok? Y así podemos irnos con cada uno de los órganos o sistemas que tenemos, pues al menos aquí en esta imagen, que son los que podemos nosotros interpretar. Entrando un poco más a lo que son los fármacos adrenérgicos, que son los primeros que les marqué investigar, tenemos que son sustancias que tras su administración reproducen o imitan los efectos derivados de la activación del sistema nervioso simpático. Esto va a depender del tipo de receptor adrenérgico sobre el que actúa el fármaco. Recordemos que, como les dije en clase, que un adrenérgico es aquel que tiene una relación con la adrenalina. Los fármacos adrenérgicos podemos encontrar diferentes presentaciones, diferentes principios activos, y entre ellos tenemos las siguientes catecolaminas, que son la noradrenalina, la efedrina, la fasolina, dobutamina y dopamina, por mencionar unos cuantos, que son los que les dije o se les solicité que investiguen para que ustedes puedan tener una idea, ya que en el hospital son más frecuentes que ustedes lo manejen. Las catecolaminas son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales. Estos fármacos adrenérgicos, como les había comentado en las diapositivas anteriores, va a depender la función que ellos van a interpretar o van a efectuar dependiendo de los receptores por los cuales se adhieran. En este caso vemos, como les había comentado en clase también, de que los receptores alfa 1, en el caso de los vasos sanguíneos, van a vasoconstricir estos vasos sanguíneos. Lo mismo con los alfa 2. En el caso del corazón, los alfa 1 van a ocasionar una bradicardia refleja y los beta 1 van a aumentar la frecuencia cardíaca o van a aumentar la contracción. ¿Okay? En el caso del pulmón, vemos que los alfa 1 van a ocasionar una broncoconstricción y en el caso de los beta 1 una broncodilatación. Y así nos podemos ir con cada uno de los órganos y cada uno de los receptores en los cuales actúa. Entre las aplicaciones terapéuticas que van a verse involucradas estos adrenérgicos, tenemos que van a ser utilizados en el paro cardíaco por los bloqueos auriculoventriculares, accidentes eléctricos o anestésicos, en estado de shock, anafiláctico, en estado de hipotensión, como vasoconstrictores locales para prevenir hemorragias, como tratamientos broncoconstricción asmática o en usos oftálmicos en el caso de la midriasis. Ahora vamos a entrar un poquito más en lo que son los fármacos bloqueadores adrenérgicos. Como su nombre indica, van a ocasionar lo contrario a los adrenérgicos, van a bloquear estas acciones del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Dice, fármacos que realizan lo opuesto a los adrenérgicos y se encargan de inhibir la transmisión catecolinérgica. Entre ellos vamos a encontrar los siguientes, que son los que les había marcado igual investigar, que son el prazosin, metoprolol, propanolol y alfa-metildopa. De igual forma, el efecto dependerá del tipo de receptor adrenérgico sobre el que actúe el fármaco. Y entre las aplicaciones terapéuticas en las que nosotros podemos utilizar estos bloqueadores adrenérgicos, tenemos la insuficiencia vascular periférica, insuficiencia cardíaca, ataques agudos de migraña, insuficiencia coronaria, postinfarto inmediato, es decir, que reducen las arritmias y recurrencias del infarto en casos de hipertensión arterial y en arritmias cardíacas. Recuerden que estas aplicaciones terapéuticas, tanto de los bloqueadores adrenérgicos como de los adrenérgicos en sí, son generalizadas. Cada uno de los fármacos tiene una acción específica o son más utilizados en diferentes tipos de situaciones. Por eso la importancia de que ustedes investiguen cada uno para que puedan darse una idea de cómo funcionan estos fármacos. Bien, entrando ahora un poco más también en lo que son los fármacos colinérgicos y anticolinérgicos, tenemos en primera instancia los colinérgicos o muscarínicos.
Estos fármacos son sustancias capaces de producir, alterar o liberar acetilcolina o de mimetizar su comportamiento en al menos uno de los receptores colinérgicos del organismo. Tenemos dos ejemplos claros que les marqué investigar, que son la acetilcolina y la nicotina. Estos se van a encargar de estimular el sistema parasimpático. Recordemos que la acetilcolina es una sustancia elaborada por algunas neuronas y sirve para enviar mensajes a otras células. En el caso de la muscarina, ¿por qué se le llaman muscarínicos? Son sustancias que causan una profunda activación parasimpática. Entre las aplicaciones terapéuticas que nosotros vamos a encontrar de estos colinérgicos o muscarínicos tenemos el aumento de la secreción salival, el aumento de la motilidad gastrointestinal, dolores cólicos o diarrea, estimulación central generalizada o un incremento en la actividad colinérgica central. Recordemos el ejemplo que les había dado de que generalmente cuando las personas fuman el cigarro, este tiene altas cantidades de nicotina, comienzan a escupir con más frecuencia o comienzan a salivar. Esto debido a, como dice acá, aumenta la secreción salival y en el cuadro que les había puesto primero de lo que es el sistema parasimpático va a activar la salivación. Y pues igual en el caso de la motilidad gastrointestinal, generalmente las personas cuando fuman tienden a sentirse estimulados de forma gástrica y les da una sensación de ganas de tener que ir al baño. Entre los fármacos anticolinérgicos o antimuscarínicos, estos van a ser de igual forma lo opuesto a pues, los colinérgicos o muscarínicos. Son sustancias que se van a encargar de bloquear estos receptores colinérgicos. Tenemos dos principales también que les había marcado investigar, que son la atropina y la succinilcolina. Estos evitan la estimulación del sistema parasimpático y por ende no existen signos o síntomas de la muscarina. Entre las aplicaciones terapéuticas tenemos la disminución de la secreción salival, disminución del tono y peristaltismo gastrointestinal, producen estreñimiento, estimulación central generalizada o incremento de la actividad colinérgica central. Entre los fármacos antihistamínicos y antiserotónicos, vamos a mencionar primeramente lo que es la histamina. Es un mediador químico que interviene en procesos fisiológicos celulares, en reacciones alérgicas, inflamación, secreción ácida gástrica, ¿ok? Y entre los receptores H1 principalmente están el músculo liso braquial y el gastrointestinal y en el cerebro. Vemos que estos receptores H1, H2, H3, y como les comenté que generalmente se utiliza más para los receptores H1, son responsables de la constricción del músculo liso bronquial y vascular, activan los nervios vagales de las vías aéreas y receptores de la tos y manifestaciones de irritación local como prurito o dolor, la liberación de mediadores de la inflamación y reclutamiento de las células inflamatorias. Generalmente, estos fármacos antihistamínicos son muy utilizados cuando existen signos o síntomas de alguna congestión nasal. ¿Ok? Dice, por consiguiente, los antihistamínicos poseen una cadena de tilamina, similar a la de la propia histamina, encargados de funcionar como antagonistas, es decir, que van a inhibir y evitar los síntomas mencionados anteriormente. Entre los fármacos antihistamínicos tenemos la clorfenamina, la difenhidramina, la hidroxicina, el astemisol, la loratadina y la ranitidina. Ahora bien, hablando de los fármacos antiserotónicos, dice que son unos fármacos que se unen a los receptores de la serotonina, ocupándolos y convirtiéndose en antagonistas competitivos. La serotonina es una función neurotransmisora y de vasoconstrictor, considerada también la hormona de la felicidad. Este tipo de fármacos impiden que la serotonina se una a un receptor específico, es decir, como que estos fármacos van a ganarle ese lugar a la serotonina y van a bloquear esta función que debería de realizar la serotonina. Entre estos fármacos son utilizados para el tratamiento del flujo gastroesofágico,
y mayormente en la prevención de náuseas y vómitos relacionado con las quimioterapias, las radioterapias, así como en procedimientos postoperatorios. Entre los fármacos antiserotónicos que yo les marqué investigar, tenemos el ondansetron y la metoclopramida. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya servido o les sirva mucho en sus prácticas o en su trabajo en el hospital. Y recuerden que vamos a seguir subiendo un poquito más de videos relacionados con los distintos grupos que nos faltan por ver. Pues que tengan un excelente día y me despido.